Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Voy a proyectar pantalla, me dice si logramos ver la pantalla, por favor. ¿Sí logramos ver la presentación? Sí, se mira. Sí, se mira. Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema que veníamos desarrollando, sobre todo con el tema de las características propias de las obligaciones mercantiles para hacer la diferencia con las obligaciones civiles. Pues nos quedamos en algunas particularidades. Creo que lo último no sé lo último que ustedes vieron con la licenciada. ¿Cuál fue la última característica que vieron? La formalidad de los contratos. Ah, no, esa no es característica, Ingrid. Esa es no como tal característica. Esa es parte de cómo determinar que se da la forma de los contratos en mercantil. Las obligaciones mercantiles, Lee. Sí, pero ¿cuál fue la última característica que ustedes vieron? La ¿Vieron mora automática. La La mora mora automática. La automaticidad de la mora, ¿verdad? Eso fue lo Exacto. último que ustedes vieron. No le hagan quedar en mal como me hacen quedar mal a mí cuando les preguntan. ¿Qué fue lo último que vieron? Bueno, pues sí. Eso suele pasar. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las siguientes características que vamos a encontrar que se diferencian con las características de las obligaciones civiles? Porque aquí lo que estamos haciendo es esa diferenciación, tratar de encontrar las diferencias entre las obligaciones civiles y las obligaciones mercantiles. ¿Y por qué es importante encontrar las diferencias? Porque cuando usted se encuentra ante un contrato de carácter mercantil, pues usted tiene que solicitar que se interprete ese contrato conforme las características propias del derecho mercantil. Es sobre todo la importancia de poder determinar estas diferencias. Por eso es que es importante que nosotros tengamos esa aclaración. La siguiente característica que tenemos es lo que se denomina la productividad de intereses de pleno derecho. Cuando a usted le dicen es que es de pleno derecho, ¿qué comprende uno cuando le dicen, mire, es que es de pleno derecho? ¿Qué querrá decir de pleno derecho? ¿Cómo se interpreta de pleno derecho? ¿Qué establece? Que se tiene el derecho a cobrarlo, a hacerlo efectivo. Exacto. ¿Qué significa? Que aun cuando en un contrato, imaginémonos en un contrato, no se haya pactado intereses, si este contrato es de naturaleza mercantil, ¿será que va a producir intereses o no? Claro. Veamos entonces qué establece la ley. ¿Dónde encontramos la productividad de intereses? En el Código de Comercio. Vámonos, por favor. Siempre en el libro cuarto, que estamos viendo el derecho de obligaciones y los contratos mercantiles, ¿verdad? Entonces veamos si la ley regula algo relativo a la productividad de intereses. ¿Alguien que lo tenga por ahí, que lo haya encontrado? ¿Tendremos algo en la legislación? 678, para que no se me pierda. ¿Qué establece el 678? Obligación sobre las cosas ciertas. Muy bien. Ahora, cuando veamos algo aquí interesante, cuando veamos el término cosa, para el derecho mercantil, cosa es sinónimo de mercancías. O sea, y mercancías
es el objeto de un contrato, ¿verdad? En el derecho mercantil, ¿cuál es el objeto de un contrato? Pues la mercancía que se va a intercambiar, que se va a trasladar. Ese es el objeto. Entonces, cuando en un contrato la obligación sobre cosa cierta, o sea, sobre mercadería determinada, ya la mercadería está determinada o el contrato está determinado, sus efectos como tal. Veamos qué establece entonces. Por favor, alguien que me lo lea. Artículo 678, obligación sobre la cosa cierta. Si la obligación tuviere por objeto cosa cierta y determinada o determinable por su género y cantidad, el deudor moroso pagará por concepto de daños y perjuicios en defecto del pacto el interés legal sobre el valor de la cosa. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Para el derecho mercantil, cuando usted en un contrato mercantil está determinado o está determinada la obligación a la cual usted se comprometió, por ejemplo, usted se comprometió a trasladar o transportar mercadería, contrato de transporte. Usted se comprometió a suministrar cada mes o cada semana o cada 15 días, por ejemplo, algún producto, un contrato de suministro. Ahora, en el caso de que hubiera incumplimiento en ese contrato, en esas obligaciones pactadas, hay una consecuencia jurídica. No solo la mora, porque la mora, recuerden que es el retardo en el cumplimiento de las obligaciones. Y la mora recae tanto en el acreedor como en el deudor. Mora puede recaer el deudor como el acreedor. Pero lo que la ley se refiere es que en ese incumplimiento no solo va a haber mora por retardo, no solo le pueden cobrar a usted daños y perjuicios, sino que también va a haber intereses. Aun cuando no se haya pactado en el contrato. Aun cuando en ese contrato no se haya colocado, este contrato generará intereses en caso de incumplimiento, aun cuando no se haya pactado, si existe incumplimiento en un contrato mercantil, se va a producir intereses. Ahora, como este es un interés, ¿cómo se fija el caso del interés? Y entonces, ¿qué tipo de interés se va a manejar? Un interés legal. Aquí lo que se establece es un interés legal. Ahora, ¿quién determina el interés legal en Guatemala? ¿Quién determinará el interés? El Banco de Guatemala. ¿Sí, Jorge? El Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala. Entonces, si yo voy a demandar, por ejemplo, me voy a un proceso ante un juez porque hubo incumplimiento de este contrato mercantil, yo voy a cobrar intereses. Ahora, ¿qué interés voy a cobrar yo por el incumplimiento de este contrato? Es el interés que me determine el Banco de Guatemala, el interés legal. Entonces, en un contrato mercantil, aun cuando no se haya pactado que en el caso de incumplimiento no solo va a pagar mora, daños y perjuicios, sino que también va a producir intereses. No sé si captaron esa situación. Ahora, diferentes en un contrato civil. En un contrato civil, por ejemplo, que a veces se pacta en un contrato de mutuo o préstamo civil, ¿verdad? Un contrato de mutuo civil. Para que se pueda cobrar intereses, se tiene que establecer en el contrato. Si no se establece en el contrato, en un contrato civil, usted no puede cobrar intereses. Porque en civil no existen intereses de pleno derecho. En civil deben estar pactados dentro del contrato. Si no, usted no puede cobrar intereses. ¿Estamos ahí? Si alguien no comprende esa parte, me dice. Entonces, la capitalización. Ahora, se produce intereses. Hay otro, aquí la ley me establece, siempre en el 678, ¿verdad? El valor de la cosa será fijado por las partes en el contrato y a falta de fijación, el que tenga en la plaza el día de vencimiento, el de la cotización en la bolsa de valores, si se trata de títulos de crédito, a falta de uno u otro, lo que fijen los expertos. Entonces, es la forma como se van a pactar. Si no se han pactado, la forma en que se va a calcular, se calcula conforme lo establecen los numerales 1, 2 y 3.
para establecer el poder cobrar intereses y a partir de cuándo usted va a empezar a cobrar intereses. Eso lo establecen los numerales 1, 2 y 3 del artículo 678. Ahora, hay otra característica que se da mucho en las obligaciones, en los contratos mercantiles, la llamada capitalización de intereses, o también llamado anatocismo. A la capitalización de intereses también se le llama anatocismo. ¿Qué sucede con el anatocismo? El anatocismo lo que me establece es que si imaginémonos, en el contrato hay una cantidad de dinero que usted tenía que haber pagado. Usted tuvo que haber pagado por ese suministro, imaginémonos. ¿En qué consiste un contrato de suministro? Imaginémonos que usted es el comerciante que necesita cada semana en un restaurante. ¿Qué es lo que necesita un restaurante usted, que es lo que más va a utilizar? ¿Qué imaginaría usted que es lo que más va a utilizar? Para no estar yendo a comprar cada vez que se le termine, sino que usted ya tiene contratado a alguien que le tiene que llevar mes a mes o por lo menos 2 veces a la semana o cada 15 días ciertos productos. ¿Cuáles imaginemos qué productos podrían ser? Verduras, carnes, utensilios, quizás como hay quienes mandan a fabricar sus propios stickers para colocar a los vasos. Muy bien. Por ejemplo, lo que usted decía, verdura, carnes, el propio gas que usted utiliza, ¿verdad? No se le va a acabar el cilindro de gas y va a llamar al muchacho de la moto para que le lleve el gas al restaurante, ¿verdad? Usted ya contrata el suministro de gas, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué pasa si usted hace el contrato de suministro con esta persona? Y usted viene y le provee esos bienes que va a utilizar, pero no se lo paga en el plazo establecido. Imaginémonos en el plazo establecido, por esos bienes que usted entregó. En primer orden, ese incumplimiento va a generar mora e intereses, les pregunto. Sí, licenciado. Aún cuando no se haya pactado, va a generar. ¿Por qué? Porque si nos vamos al artículo 707, ¿qué contrato tenemos ahí? Alguien que me lo lea, que esté en clases. Contrato de suministro. Por favor, lean. Artículo 707, contrato de suministro. Por el contrato de suministro, una parte se obliga mediante un precio a realizar en favor de la otra prestaciones periódicas o continuadas de cosas, muebles o servicios. Muy bien, entonces yo le proveo un servicio. Se lo proveo, pero usted no me paga. Primero, recae en mora por no haberme pagado y yo le puedo cobrar intereses, aun cuando no lo hayamos pactado. Y aquí viene lo interesante. Imaginémonos que usted, de lo que yo le di a usted en productos, en calidad de suministro, suman 10,000 quetzales. 10,000 quetzales. Hubo incumplimiento. Eso genera mora y genera intereses. Imaginémonos que el interés legal actualmente sea el 12%. El interés legal. ¿Estamos ahí? Calcúlele a los 10,000 el 12%. ¿Cuánto sería? Ayúdenme ahí. 1,200. 1,200. Cuando la ley establece la capitalización de intereses, ¿qué significa? A ese capital, esos 10,000, le voy a sumar ahora los Intereses. intereses. Los 1,200. Ahora lo que me debe usted ya no son 10,000, ahora son 11,200. 11,200. Pasa el siguiente mes y usted tampoco me paga. Sáquele ahora nuevamente el interés. ¿A los 10,000 o a los 11,200? A los 11,200 porque es sobresaldo. Ahora saque el interés a esos 11,200. ¿Cuál será el 12% de esos 11,200? 1,344. Ahora, a esos
11,200 ahora ese nuevo capital se lo va a sumar porque va a capitalizar el nuevo interés. Se le suma el capital. Usted no me cumple y eso lo que va haciendo es creciendo, 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 creciendo el capital. De esos 10,000 que usted me debía porque no me pagó, al finalizar usted me puede deber hasta 50,000 quetzales. Solo de capital. Aparte el nuevo interés que va a generar. ¿Por qué? Porque la capitalización de intereses en eso consiste. En que el interés que genere se le suma al capital. Ese nuevo capital se le va a calcular el interés. Ese interés que surge se suma a ese capital. Entonces surge un nuevo capital. Eso es el anatocismo, la capitalización de intereses. ¿Se puede dar en los contratos mercantiles? Sí. Eso se daba mucho en tarjeta de crédito. ¿Se recuerdan ustedes que se daba mucho en tarjetas de crédito? Cuando usted sacaba una tarjeta de crédito, usted decía, por Dios, yo mi límite era 10,000 quetzales y ahora debo 50,000 quetzales, 60,000 quetzales, 100,000 quetzales. ¿Por qué? Porque a usted le sumaron el capital y el interés. Iba sumando algo nuevo, entonces iban calculando había nuevo capital sobre interés. Ese interés que generó se sumaba, nuevo capital. En eso consiste el anatocismo. Ahora, esto se limitó en el contrato de tarjeta de crédito. Pero se limitó para los otros contratos mercantiles. No está limitado. Porque si usted se va a la ley de tarjetas de crédito, prohíbe esta forma abusiva. Pero para los demás contratos mercantiles no existe. La posibilidad que no puedan capitalizar, se puede capitalizar en cualquier contrato mercantil. Un contrato de transporte, yo le transporté a usted la mercadería y no me la pagó. Hicimos un contrato de transporte, no me paga por el transporte que yo le hice, yo le puedo capitalizar intereses. Porque lo que usted me debe es mi capital. Y me va a generar intereses de pleno derecho. Y esos intereses se los puedo sumar a ese capital que usted me debía. Entonces, la capitalización de intereses no está alejada de los demás contratos mercantiles. No sé si me comprendieron la capitalización. Si no, cuando les preguntan, se me quedan mudos. Y al que regañan es a mí porque no les enseñé. A ver, pregunten. Vámonos con Mayra y luego nos vamos con Aldo. Lick, y así supongamos de que yo solo pago una parte de este capital, igualmente generaría intereses. Sí. Ok. Sí, porque a usted le reducen, imaginémonos de los 11,000 y 11,200 que decíamos. Usted solo pagó 6,000 quetzales. Ahora, ¿cuánto le quedaron todavía de deuda? 5,200. Esos 5,200 usted no los pagó. Viene la persona, como no pagó esos 5,200, le genera intereses. Esos intereses se le van a sumar a los 5,200. Eso significa que hay un nuevo capital. Y a ese nuevo capital se le va a generar intereses. Esos nuevos intereses se le suman al nuevo capital y así va. El anatocismo es una bola de nieve, no en subida, en bajada, porque va creciendo. Entonces la capitalización de intereses es eso, sumar los intereses al capital. Y eso genera un nuevo capital. A ese nuevo capital se vuelve a calcular intereses. Ese interés generado se le suma a este capital y así va sumándose los intereses al capital de capital. ¿Algo? ¿Qué tal, Lick? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Esto del anatocismo, ¿en dónde se encuentra regulado, Lick? Ahora, ¿dónde se encuentra regulado como tal el que poder usted capitalizar? Veamos. 691. ¿Qué establece el 691? ¿Cuál es la palabrita que aparece ahí? Capitalización de intereses. Léamelo, por favor. Artículo 691, capitalización de intereses.
En las obligaciones mercantiles se podrá pactar la capitalización de intereses siempre que la tasa de intereses no sobrepase la tasa promedio ponderado que apliquen los bancos en sus operaciones activas en el periodo de que se trate. Muy bien, entonces, ¿qué interés? El interés legal. Ahí está, no sé si ahí estamos, Ana. Sí, ahí estamos, Lick, muchas gracias. Entonces se puede capital. Ahora, la pregunta es, ¿la ley de tarjetas de crédito derogó este artículo? Sí, sí lo derogó, Lick. Lo derogó para la ley de tarjetas de crédito, Correcto. pero no para los demás contratos. Los demás contratos se puede en el derecho mercantil. ¿Qué significa eso de los límites de tasa? O sea, el límites de tasa significa que va a ser no el interés convenido, sino el interés legal. Y límite de las tasas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el interés legal del mes de junio puede ser que no sea el mismo interés el mes de julio. Entonces, cada vez que a usted le calculan interés, se lo deben calcular según la tasa que esté para ese tiempo. ¿Estamos ahí? Lick solo dijo que esto de la capitalización de intereses era la anastomosis, No, anatocismo. 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 Este es un término doctrinario, licenciado. Sí, ahí se los escribí. ¿Cómo se escribe? Es anatocismo. A la capitalización de intereses se le llama anatocismo. Licenciado, y usted mencionaba que, por ejemplo, hasta 50,000 quetzales, ¿por qué no puede ser más? Ah, no, eso yo nomás le estoy dando un ejemplo. Nada más. No, yo le estoy dando un ejemplo. Usted puede ver de tarjetas de crédito 250,000 quetzales, 300,000, 500,000. Todo depende del tipo de cliente que uno sea, ¿verdad? Y hasta qué límite le dan. ¿Estamos ahí? ¿Comprendía la capitalización de intereses? Sí, licenciado, gracias. Sí, Entonces, licenciado. para efectos de fundamento del anatocismo, 691. 691. Ahora, en civil es prohibido el anatocismo. O sea, en civil sí no se puede dar el anatocismo. En civil usted no puede capitalizar. ¿Puede cobrar intereses? Sí. O sea, en civil usted puede cobrar intereses, no hay ningún problema. Los pacta en un contrato y cobra intereses. Lo que no puede hacer en civil usted es pretender capitalizar el interés. En cambio, en mercantil usted sí puede capitalizar los intereses. Bueno. ¿Estamos ahí? Pero en civil, aunque esté prohibido el anatocismo, solamente se cobrarán intereses si está pactado. Pactado Muy bien. en el contrato. Muy bien. Pactado en el contrato. A diferencia de, porque es que vean, la productividad de intereses y la capitalización van unidas. Ahora, solo que la productividad de intereses en mercantil es de pleno derecho. ¿Qué significa? Aun cuando no esté pactado, va a producir intereses. Diferente en civil. Para que produzca intereses algo en civil, en un contrato, tiene que estar pactado. En mercantil, la capitalización de intereses es parte de las características de las obligaciones. Se puede dar. Contrario en civil es prohibida la capitalización de intereses. ¿Estamos ahí? Muy bien. Fundamento, digamos, yo ¿De cuál? del civil. De civil, como ya ganaron civil, ustedes saben. Al tratar Váyanse al mutuo para no hacerlos sufrir. Por lo menos el mutuo sí ya saben dónde está. Digo yo. ¿Dónde estará el mutuo? Lean en 1942. Vale.
para ir sin tan lejos, para no irse tan lejos. ¿Sofía tiene su código civil? No, perdón, Eli, que estoy todavía en camino. Pero ¿Alguien que tenga su código civil? Yolik, Mayra, léame el 1949. Parece fecha histórica, pero 1949, ¿qué establece? Solo el epígrafe. artículo, ok, queda prohibida la capitalización de intereses. Ahí estamos. Más claro ni el agua. O sea, en civil no puede capitalizar de intereses. En mercantil sí lo puede hacer. ¿Estamos ahí? 1945, dijo cada artículo. No, 1949. Gustavo. Se quitó unos años de encima usted. Es 1949. Ahí está la prohibición de capitalización de intereses. Y ahí es donde todavía hace la aclaración. La capitalización de intereses es prohibida para los particulares, pero ahí establece, se exceptúa las instituciones bancarias. Ellas sí pueden capitalización de intereses. Usted saca un préstamo en un banco, ¿le pueden capitalizar los intereses? ¿Sí o no? Saco un préstamo con el banco, ¿me pueden capitalizar intereses? Sí. Porque para ellos no está prohibido para el particular. Bueno, ¿estamos ahí? Bueno, ahora veamos la otra característica. Esta voy a tener que regresar un poquito a derecho civil. Cuando se establece la restricción de la nulidad. ¿Qué será eso? ¿Qué es la nulidad? ¿Qué será la nulidad? El anular un contrato por algún tipo de vicio. Ahí estamos. ¿Se recuerdan ustedes del negocio jurídico? 1251. Para que exista negocio jurídico debe existir 3 elementos. ¿Cuáles son? Capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Consentimiento que no adolezca de vicio. Y objeto lícito. ¿Estamos ahí? Palabras más, palabras menos. Creo que así está regulado en el 1251. Si no, alguien que me corrija ahí. Son 3 elementos fundamentales del negocio jurídico. Capacidad legal del sujeto que declara voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. ¿Estamos ahí? Bueno. Cuando un negocio jurídico en el mismo no reúne algunos de los elementos del negocio jurídico, se puede dar la nulidad absoluta. Cuando no están o están ausentes los elementos o no concurren todos los elementos del negocio jurídico, se puede dar la nulidad absoluta. ¿Estamos ahí? Ahora bien, cuando el elemento de cuando la de manifestación de voluntad se encuentra, afecta algún vicio, se puede dar la nulidad absoluta o relativa. 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 Ahora, nuestro Código de Comercio lo que establece es que dado que el tráfico mercantil no puede estar sujeto a nulidades, tantas nulidades, que eso afectaría los negocios mercantiles, lo que establece es que se restringe el poder demandar la nulidad de un contrato mercantil. A esto se refiere cuando la ley establece que la nulidad la va a restringir en cierta manera. Vayámonos, por favor, a lo que establece el artículo 689. ¿Qué establece el 689? Artículo 689. Nulidad. La nulidad que afecte las obligaciones de una de las partes no anulará un negocio jurídico plurilateral, salvo que la realización del fin perseguido con este resulte imposible, si no subsisten dichas obligaciones. Veamos acá, esto es muy interesante. Lo que pasa es que las necesidades del tráfico mercantil imponen no solo la falta de formalidades de rigidez o de vigor en la ejecución,
Por eso veíamos que los contratos mercantiles, ese artículo 671 me permite la libertad de forma. Libertad de forma. O sea, yo puedo hacer un contrato mercantil como yo considere y como se adapte a las necesidades de los contratantes, salvo aquellos que son contratos puramente solemnes, que debo cumplir requisitos. Entonces, lo que la ley aquí establece es que el resguardo de la seguridad, en su momento el Código de Comercio, pues restringe los efectos de la nulidad. Cuando se declara la nulidad de un contrato, el efecto primordial, ¿cuál es? No sé si... No continuar con el negocio. ¿Cuál es su Dejarlo sin efecto, Lick. Hay consecuencias inmediatas y consecuencias inmediatas. Una de las consecuencias inmediatas es dejar sin validez el contrato. Y la otra consecuencia también es que todo vuelva a su estado anterior, si fuera el caso, ¿verdad? No sé si Saraí se le trabó algo ahí, no sé qué pasó. Si sí o no, baja la mano, sube la mano, hace propaganda, no sé qué está haciendo ahí. Tengan cuidado con sus dispositivos, porque de repente se enciende el micrófono, se enciende en cámara y uno termina escuchando cosas que no tiene que oír. Entonces, ¿qué les decía? Lo que la ley establece es que si en un momento determinado se da una nulidad en un contrato mercantil, y este contrato mercantil es plurilateral, esa nulidad no debiera de afectar a los demás, que son parte del contrato, sino solo a quien o sobre quién recae la nulidad. Porque a diferencia del civil, si se da la nulidad en un contrato civil, ese contrato, no importando quiénes participen, deja de tener valor. En cambio, en mercantil lo que se pretende es que al restringir la nulidad, no en el hecho de no usarla, en el hecho de sus efectos. Al declarar la nulidad, va a afectar solo a aquella persona sobre la cual recaiga la nulidad, no sobre todos. No sé si me van comprendiendo. Por ejemplo, si esta persona, imaginémonos en este contrato, no podía firmar porque estaba en un momento de incapacidad transitoria y se demanda la nulidad por esa situación, lo que la ley me establece es que en ese contrato debiera afectar solo en cuanto a las obligaciones de él, no de los demás. Porque entonces el contrato dejaría de tener vida y al derecho mercantil no le conviene que los contratos mercantiles desaparezcan, sino que tengan valor y que subsistan a pesar de que exista una nulidad. Ahora bien, aquí viene la pregunta del millón. Si se demandara la nulidad de un negocio mercantil, ¿cuál sería la vía procesal? Imaginémonos que hicimos un contrato mercantil y uno de los contratantes, pues, tenía esos momentos transitorios de incapacidad o hubo error, violencia, alguno de esos elementos, o nunca compareció a firmar, o nunca manifestó voluntad, no, aun cuando exista una firma ahí, pero él aduce que nunca firmó, pero los demás sí firmaron, y se pide la nulidad de ese contrato, pero la nulidad mercantil de ese negocio mercantil solo va a afectar a él. Decirle, mire, está bien, usted no firmó, pues no hay problema. No está en la obligación de cumplirlo, pero los demás sí, porque sí participaron. ¿Dónde se demandaría esa nulidad? ¿En qué vía procesal? Ya ganaron derecho procesal civil, 1 y 2. Sería juicio sumario, no sé si será o estoy perdida. Juicio sumario. ¿Por qué, Mayra, sería juicio sumario y no como en civil, que se va usted a la vía ordinaria? En un contrato civil es un juicio ordinario. En mercantil, ¿cuál es la vía procesal? El sumario. ¿Por qué, Según Mayra? el artículo 1039. 1039. Ahí me da la vía procesal.
Entonces ahí estamos ante la restricción de la nulidad en el sentido de su efecto. Se restringe el uso de la nulidad sí en un momento determinado, pero se restringe en el sentido de los efectos que va a producir si se da la nulidad de un negocio jurídico. Que solo afecte esa nulidad a la persona sobre la cual recae, no al contrato, porque si no el contrato dejaría de tener validez. ¿Estamos ahí? ¿Comprendieron esa parte o si no, la vuelvo a explicar? ¿Seguros? ¿Alguien ahí que no me haya comprendido? Vale, veamos, Sofía. Cuando la ley establece un contrato plurilateral, y aquí es donde se complica un poco la cosa. ¿Qué es un contrato plurilateral? Varias partes involucradas. Los voy a bajar de su nube. No es eso. ¿Cuál será la diferencia entre un contrato bilateral y un contrato plurilateral? Pregunto yo. En un contrato de compraventa mercantil hay 20 vendedores y 10 compradores. ¿Ese contrato es bilateral o plurilateral? Pluri. ¿Por qué pluri? Porque hay más partes de un lado. No. Hay más de dos. No. La bilateralidad o contratos sinegmáticos se refiere a aquellos contratos en los cuales las partes que intervienen tienen diferentes derechos y obligaciones. Y no importa el número de sujetos. Un contrato bilateral es aquel donde las partes contratantes, sus derechos y obligaciones se contraponen, o sea, no son las mismas. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, ¿cuál es la obligación del vendedor? Entregar la cosa. Entregar la cosa objeto de la venta. ¿Cuál es la obligación de los compradores? Pagar el precio. Ahora bien, un contrato plurilateral es aquel contrato en el cual las partes que intervienen tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por ende, no se contraponen entre ellos. ¿Qué quiere decir? Lo que para mí es derecho, para usted también es el mismo derecho. Lo que para mí es una obligación, para usted también es un derecho. Denme un contrato plurilateral. Y lo vieron en Mercantil 1. El contrato de sociedad. Por ejemplo, el contrato de sociedad. Les pregunto, ¿será que se contraponen los derechos y obligaciones de los socios o accionistas o serán las mismas para todos? Las mismas para todos. Las mismas para todos. Este es un contrato plurilateral. La plurilateralidad no es en relación al número de sujetos. No es en relación al número de sujetos. Es en relación a cómo se contraponen los derechos y obligaciones. En un contrato bilateral, es bilateral por o sinegmático, que así le denomina la doctrina, es porque los derechos y obligaciones se contraponen. Se contraponen. O sea, no es lo mismo para usted que para mí. O sea, no es lo mismo para el vendedor que el comprador. No es lo mismo para el suministrante, para el suministrado. No es lo mismo para el transportista, para el cargador o porteador. No es lo mismo, por ejemplo, en un contrato de fideicomiso, por ejemplo. Un contrato de seguro, sin ir tan lejos. Para la aseguradora, para el solicitante de seguro, para el beneficiario, son derechos y obligaciones contrapuestos. Y aun cuando participen más de 3, 4, 5, 10, pero si sus derechos y obligaciones se contraponen, siempre van a ser contratos bilaterales. En cambio, en aquellos contratos en los cuales para las partes que contratan sean los mismos derechos y las mismas obligaciones y no se contraponen, ese es un contrato plurilateral. ¿Estamos ahí? Bueno.
Ahora, Sofía, le doy el ejemplo de que usted me pedía. Si yo promuevo la nulidad del contrato de sociedad, porque uno de los socios o accionistas que intervino era menor de edad, ¿podía él declarar voluntad? ¿Sí o no, Sofía? No, ¿Por sí mismo? no sin la representación. Ahora bien, al solicitar la nulidad de esa sociedad, ¿será que el contrato va a dejar de tener valor o solo esta persona deja de ser parte de la sociedad? Solo la persona deja de ser parte. Solo esta persona deja de ser parte de la sociedad, porque eso es lo que establece el artículo 689, que la nulidad va a afectar a una de las partes, que sea la parte, no a todos. ¿Estamos ahí? ¿Los demás? ¿O no comprendieron esa parte? Si no comprendieron, me dicen. Bueno, con 3, 4 ya nos damos por bien servidos. Ahora, veamos la otra característica. La otra característica de las obligaciones mercantiles es la obligación de entrega de mercadería de calidad media. ¿Qué significa de calidad media? Cuando usted le dicen, mire, la mercadería debe ser de calidad media, váyanse al 690. ¿Qué establece el 690? Artículo 690, calidad de mercaderías. Si no se hubiera determinado con precisión la especie o calidad de las mercaderías que habrán de entregarse, solo podrá exigirse al deudor la entrega de mercaderías de especie o calidad medias. Ah, muy bien. Por ejemplo, ¿quién fue el que me dio el contrato? Esta característica. Demos un ejemplo. Yo voy a comprar, para no hacerlo tan complicado, me voy a la terminal a comprar mercadería. O, imaginemos, hacemos un contrato el mismo contrato de suministro, pero no establecemos la calidad de la mercadería que usted me tiene que entregar, usted me debe entregar. No me establecemos que tiene que ser de primera, la carne, la verdura de primera, pero ¿será que usted me puede entregar ya la carne ya más pellejo que carne? La verdura ya casi inservible. ¿Será que me puede entregar esa mercadería aún cuando no lo hayamos pactado el tipo de la calidad? ¿O cómo me la tiene que entregar usted? ¿Qué tipo de calidad? ¿Qué me establece la ley? ¿Calidad? Media. Calidad media. Ni premium, pero tampoco la más baja. Imaginémonos. Hacemos un contrato de compraventa de ropa. Tenemos de ropa. Es una compraventa mercantil. Yo le compro a un comerciante y le compro ropa, por ejemplo. Pero no especificamos la tela o la calidad de la tela. La calidad de la costura. El acabado. ¿Será que usted me puede entregar ahí, como dirían las señoras, una tela piel de durazno, le decían antes? ¿O dacrón? ¿O tiene la obligación usted de entregarme una calidad de mercadería media? A eso se refiere la ley. ¿Por qué? Vean esto. ¿Cuáles son los principios que rigen a la contratación mercantil? ¿Cuáles son esos dos principios? La buena fe. Fe guardada y verdad sabida. Sabida. Entonces, cuando contratamos de buena fe, usted no me va a entregar lo que ya no le sirve. ¿Dónde queda la buena fe y la verdad sabida? En ese contrato. Si usted me está entregando ya lo que ni sirve, porque no pactamos la calidad, está usted en contra de esos principios de buena fe. Usted debe tener buena fe en la ejecución del contrato. No me va a entregar aquello que no sirve, aun cuando no lo hayamos pactado. En mercantil no pactamos el tipo o la calidad de la mercancía o el producto
se entiende que usted me tiene que dar una calidad media. No premio, pero tampoco que no sirva. Porque existen esos principios de verdad sabida y buena fe. Entonces, ahí es a lo que se establece el artículo 690. Calidad de las mercaderías. Si no se hubiera determinado con precisión. ¿Y dónde es donde se determina? En el contrato. Si en el contrato no determinamos la precisión, la especie o la cantidad de mercaderías que habría de entregarse, solo podrá exigirse al deudor, o sea, quien se comprometió a entregar las mercaderías, la entrega de mercadería en especie o calidad media. A eso se refiere la ley. Por esa verdad sabida y buena fe que debe existir. ¿Estamos ahí? Bueno, veamos la otra característica. Permítanme. Cuando hablamos ahora del vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo, ¿a qué se refiere el tracto sucesivo? ¿A qué se referirá? A la continuación, licenciado. O sea, la continuación de las obligaciones una tras otra. Ahora, cuando a usted le dicen el contrato es, dentro de sus características, es de tracto sucesivo, ¿qué significa? Si a usted le dicen, mire, el contrato es de ejecución de forma continua, en este momento, definitiva. ¿Qué significa? Que el contrato se perfecciona en este momento y se ejecuta en este momento y se cumple en este momento y se extingue en este momento, ¿verdad? Ejemplo, compraventa de un vehículo. Imaginemos, yo le compro su vehículo. Hoy se lo compro, hoy se lo pago, hoy hago el traspaso. Se extinguió el contrato, se perfeccionó hoy, se ejecutó hoy y se extinguió hoy. ¿Estamos ahí? Ahora, un contrato es tracto sucesivo. ¿Cuál fue el contrato que yo les di ejemplo? De aquel que me lleva cada 15 días cosas y que me tiene que entregar. ¿Qué contrato les dije que era ese? De suministros. El contrato de suministro. Ahora, ¿el contrato de suministro será que se perfecciona cuando se firma el contrato? ¿Será que ya está perfecto el contrato? ¿O se va perfeccionando en la ejecución del mismo? En la ejecución del mismo, porque eso puede especificar qué es exactamente lo que le, digamos, en los suministros, ir especificando qué es lo que necesita. O sea, por eso es que... Tanto en el contrato se establece, lo que usted me va a ir dando. Eso sí, por eso es que se tiene que determinar en el contrato. Por ejemplo, imaginémonos, Rosario, hacemos un contrato con estas personas que venden carne. No sé cómo se llaman ellos, pero están ahí que venden carnes. Cuidado, hay un diputado que usa chalequito y es dueño de exportador de carne. Usted hace un contrato con él de suministro. ¿Qué significa? Él cada semana le debe suministrar ciertos cortes de carne. ¿Estamos ahí? Ya se establece en el contrato cuándo, precio y todo, ¿verdad? Ahora, ese contrato, aun cuando lo hayamos suscrito hoy, pero el contrato tiene una vigencia de, por ejemplo, un año, por un año usted me va a ir proporcionando ese bien o ese servicio. Entonces el contrato no está perfecto como tal, porque para que esté perfecto se tiene que ver cumplido en su totalidad. Entonces, ejemplos de estos contratos, contratos donde salen obligaciones de tracto sucesivo, son los contratos en los cuales su perfección se da en el transcurso del tiempo, porque se tienen que ejecutar. Como ahora, el arrendamiento también, entonces, Lick. El arrendamiento, ese es otro contrato. Cualquier contrato que se haya firmado con un tiempo determinado y se cumple mes a mes. Que se va ejecutando en el transcurso del tiempo. Ejecutando es cumplir. El vencimiento del contrato. ¿Mande?
o en el vencimiento del contrato, podemos decir. No el vencimiento, sino que, bueno, podríamos decir que no es O que se va se- desarrollando en el contrato, en el transcurso del tiempo. en el transcurso. Ajá, el contrato se va perfeccionando y ejecutando. Si quiere ver el término correcto es se va ejecutando en el transcurso del tiempo. Veamos cómo funcionan estos contratos. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo funcionan este tipo de contratos que se van perfeccionando en el transcurso del tiempo? Entonces, ¿qué sucede con este tipo de obligaciones de tracto sucesivo? Vayámonos al artículo 693. ¿Qué establece el 693? La falta de pago. Por favor. Cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser pagada por tractos sucesivos, salvo pacto en contrario, la falta de un pago dará por vencida y hará exigible toda la obligación. Ejemplo. Adquirí mi casa, mi apartamento, con un banco, un financiamiento. ¿Qué pasa ahí? Cuando usted incumple una sola cuota. Usted, por ejemplo, una compraventa a plazos. Esa obligación es de tracto sucesivo. Cuando usted adquiere un crédito con un banco, ¿qué pasa si no cumplo con la cuota? Como este contrato lo hice con comerciante, ¿qué sucede? Cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser pagada de tracto sucesivo, ¿qué significa? En el tiempo. En determinados periodos de tiempo se tiene que ir cumpliendo. Porque ese contrato no se perfeccionó y no se cumplió de manera instantánea, sino que se fue o se va perfeccionando cada vez que se va cumpliendo. Si existe un incumplimiento en un momento determinado de parte de alguna parte de ese contrato, se da por vencido el contrato y le pueden exigir el cumplimiento del contrato en su totalidad. ¿Estamos ahí? Con las compañías telefónicas se están haciendo así los contratos. ¿Qué contrato tiene usted con la compañía telefónica? Un pago mensual. ¿Y le proporcionan un servicio? Mensual. Entonces, ¿qué contrato mercantil tiene con ellos? Sería de tracto sucesivo. ¿Qué contrato? Esa es la característica de ese contrato. Un contrato de suministro. Contrato de suministro. Miren, el contrato de suministro es el que más se utiliza en el derecho mercantil. Porque usted utiliza bienes y servicios. El internet que le suministran a usted mes a mes. Porque usted no paga adelantado, paga vencido. Mes vencido. Digamos, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de contratos se da de esa manera. Usted hace un contrato por un año, incumple usted uno de los meses, ¿bien? Se da por finalizado el contrato y le cobro todo. ¿Puede hacer eso el comerciante, en un contrato mercantil? Sí. Mire, pero es que no lo colocamos en el contrato, aun cuando no lo hayamos colocado. La interpretación de las obligaciones mercantiles que nacen de los contratos, ¿por qué? Porque la fuente de las obligaciones son los contratos. Y de ahí nacieron. Entonces, por eso es que le puedo aplicar. ¿Comprendieron esa parte? ¿Cómo funciona? Cuando estamos hablando de contratos de tracto sucesivo. ¿Sí, Alma? Buenas noches. Una consultita respecto a lo que mencionaba el compañero de cuando uno tiene un contrato con una de estas compañías de telefonía o de internet. ¿Qué sucede cuando no existe el contrato? Porque así lo promocionan, digamos. Mire, por eso es que, ¿cuál es ahora la nueva forma de contratar en este sentido? Ellos lo que hacen es únicamente decir, mire, usted en cualquier momento puede dar por vencido el contrato y no hay penalización. Pero eso al final es una forma que tiene el comerciante para atraer a la clientela. Es una forma nada más. Y no está prohibido que lo hagan, lo pueden hacer. No hay ningún problema. El problema es cuando usted sí se ve en la necesidad de firmar un contrato con el comerciante.
Ahí sí. Comprendo, comprendo. Si en esos casos, digamos, no hay un contrato y yo dejo de pagar, ellos dejan de prestar un servicio, pero no Ellos habría... le van a dejar de prestar el servicio, pero no le van a cobrar. Miren, nos tienen que pagar el año. Pero ¿cuál año si yo no firmé contrato? Ahí no le podían reclamar. Ya, ya, muy bien. Diferentes, yo sí firmo un contrato. Ok, Y gracias. ese contrato conlleva cumplimiento. Entonces yo le puedo exigir que me pague la totalidad. Licenciado, perdone, fíjese que, por ejemplo, a mí me ocurrió en una ocasión que yo di por finalizado, solicité vía telefónica la cancelación de uno de los servicios de internet, ¿verdad? Y bueno, me dijeron que sí, que no había ningún problema y todo, casualmente era un día 30. Y al otro día yo me presenté temprano a devolver la cajita, el equipo. Ellos no me lo querían aceptar porque decían que yo tenía, como ya era el día 1, yo ya tenía que pagar ese mes completo. Y no, ahí no. Ahora, ¿firmó usted contrato con ellos? No, en ningún momento fue así vía verbal. Como el contrato fue vía verbal, se va a hacer de manera verbal cualquier situación. Pues yo exactamente eso fue lo que hice cuando no me quisieron recibir mi equipo. Yo fui a la agencia, se los coloqué en su mostrador. En el mostrador, le tomé fotos ahí por todos lados en donde yo le estaba dejando el equipo y les dije que yo ya no les debía un centavo porque yo les había pagado, ¿verdad? Pero ahora, ¿ante quién me reclamando mucho tiempo? Esas cosas. ¿Ante quién me voy a quejar en el caso de esa situación? Ante la DIACO, pero la DIACO no va a ser jamás la DIACO. La ley de protección al consumidor y de usuarios excluye. ¿Ante quién? ¿Quién es el ente regulador? La superintendencia de telecomunicaciones. Ok. Ante ellos. Por eso ustedes no van a ver un libro de DIACO en esas empresas. Porque no es quien la rige, no son ellos. La ley excluye. Bueno, ahí estamos. ¿Me comprendieron el tema de las obligaciones de tracto sucesivo? Sí, gracias. Sí, licenciado, gracias. Bueno, entonces pero ojalá cuando les pregunten el día lunes no vayan a quedarse muditos. Porque les dije, ¿qué vieron? Y todos. Nada. Qué bárbaro. Bueno, veamos la última. Y con esto vamos a ir concluyendo. Esto es muy interesante, este derecho que contiene la ley. Alguien que me lea el 682. Esto es muy interesante. Fíjense que esto sí, si se sabe usar esta característica de las obligaciones, le da mucho a favor del comerciante. Veamos qué establece. Derecho de retención. El acreedor cuyo crédito sea exigible podrá retener los bienes muebles o inmuebles de su deudor que se hallaren en su poder o de los que tuvieran la disposición por medio de títulos de créditos representativos. Ah, muy bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un contrato de hospedaje, usted tiene su hotel de 2, 3 estrellas, pero tiene su hotel? Llega la persona y solicita el servicio de hospedaje. Lleva su equipaje, lleva todo. De repente no le quiere pagar a usted cuando ya se va a retirar. ¿Le puede retener usted su equipaje? ¿Sí o no? Sí, según el artículo, sí. ¿El contrato de hospedaje es un contrato mercantil o civil? ¿Qué opinan ustedes? Es mercantil porque es 866. Vean 866. Solo vean qué contrato está ahí. 576. 866. Oh. Contrato de hospedaje. Ahí estamos. Otro contrato. Vengo yo y le transporté mercadería.
se la llevo a su destino, pero usted no me quiere pagar el flete. ¿Puedo retenerle yo esa mercadería? Sí se la puedo retener. O sea, el derecho de retención en mercantil se puede dar. Yo le presté a usted el servicio de almacenaje para que guardara mercadería. Pero viene usted y no me paga, le retengo la mercadería. Y usted no puede decirme, es que es ilegal, usted se está quedando, me está robando mi mercadería, eso es hurto, me voy a ir al Ministerio Público, lo voy a denunciar porque eso es prohibido. Será prohibido en civil. En civil es prohibido el derecho de retención. En mercantil no. En mercantil, en un contrato donde usted tenía que pagarme, pero yo tengo cosas suyas, mercaderías suyas, yo me puedo quedar con esas mercaderías, no para venderlas, porque eso ya es aparte, no para venderlas, pero sí para retenerlas y que usted no haga uso de ellas. A eso se refiere el artículo 682. El acreedor cuyo crédito sea exigible, yo le presté el servicio a usted, no me lo ha pagado, es exigible que me pague. Podrá retener los bienes muebles o inmuebles. O sea, yo le financié su casa, le di financiamiento. Y usted ahora no quiere pagar, yo le retengo el bien inmueble. Es que luego no puede habitar aquí. Yo, constructora, le construí su casa. Momento, señor, se lo retengo, usted no puede entrar aquí hasta que me pague. Muebles e inmuebles. Yo, importador, le traje un vehículo, usted me pagó cierta parte, pero me debe otra parte, usted me exige que se lo entregue, pero no me ha pagado, yo no le voy a entregar el vehículo. Yo, importador, soy un comerciante, puedo ejercer mi derecho de retención. Y entonces, que se hallara en su poder o de los que estuviera a disposición por medio de títulos de crédito. Eso ya es otra situación. Entonces, en mercantil yo puedo retener los bienes. No los voy a vender, pero los puedo retener. ¿Estamos ahí? Ahora, en civil, si yo lo que quiero es, o en civil, yo quiero retenerle bienes a alguien, no lo puedo hacer. Para retener bienes en civil, yo primero tengo que solicitarle a un juez que se nombre a un depositario para que esta tercera persona sea quien se quede con los bienes. Pero lo debo solicitar ante un juez. Eso es en civil. En mercantil no. Yo me quedo con las mercaderías. No para cobrarme. Sí me voy a cobrar a futuro, un momento determinado, pero no con el fin de cobrarme, sino con el fin de retenerme. Para que usted no haga uso de ellas. Y no me pueden decir que estoy cometiendo algún delito. ¿Sí, Gladys? Licenciado, una consulta. En el caso de que, supongamos, yo tengo una veterinaria y llega un cliente a realizarle servicio de grooming a su mascota, pero cuando regresa resulta que pues no me quiere pagar el precio del servicio de grooming, ¿yo le puedo retener a su mascota? Y aquí es donde viene acá. ¿Los perritos serán bienes muebles? Sí. ¿Fundamento legal? No me acuerdo dónde lo vi, pero me parece haber leído que sí. Código Civil, libro 2. ¿Qué establece el libro 2? No lo tengo, Lica. Ay, ustedes me matan cuando me preguntan y no tienen leyes. Sí me matan. Es que sí la tengo, pero es que ahorita no la tengo a la mano. Sí la tengo, pero no la tengo. Léame el 500, verás si encuadrará. Primero, 451. Ahí establece los bienes muebles. A ver si encontramos algo ahí. Si encontramos a los animalitos. No los vamos a encontrar. Alguien que me lea el 455. Yo se lo leo. Artículo 455. 455. Semovientes. Los semovientes son bienes muebles, pero los animales puestos al servicio de la explotación de una finca se reputan como inmuebles. ¿Los perritos qué serán?
¿Semovientes o no serán semovientes? Semovientes, sí, son animales. Y son bienes muebles. Considero que sí son semovientes porque se mueven de un lugar a otro. Son semovientes. Entonces, ¿podría yo retener? Sí. Tráigame al que tenga y ahí tengo derecho de retención. Ahora, pero aquí eso hay que tener cuidado. ¿Quién me preguntó? Vamos a sobre el tiempo. ¿Quién me preguntó? Yo, Ahora, imaginémonos, Gladys. Usted está inscrita como comerciante. Su patente de comercio le permite a usted realizar ese acto, ¿sí o no? no sé, licenciado. ¿Qué es lo que tendría que yo ver? Que en mi que lo que yo esté realizando sí esté autorizado por el registro mercantil. O sea, que yo pueda prestar ese servicio como comerciante. Ahora, diferente es, yo le sé al corte de cabello, pero no estoy inscrito como comerciante. Y me pongo a cortarle el cabello y a bañar a los perritos. ¿Podré ejercitar el derecho de retención, Gladys? No, No, porque yo no soy. no tiene una patente de comercio. No soy comerciante en el ejercicio de su acto de comercio. Y el derecho de retención es exclusivo para el derecho mercantil, específicamente para las obligaciones y contratos mercantiles. Licenciado, ¿podría volver a explicar esa parte en donde dice que yo tendría que revisar si mi patente me lo... Cuando usted pone, por ejemplo, es que pues, imaginemos, usted pone su hotel, pero cuando se da cuenta su patente es únicamente para otras actividades, colegios, para otras actividades, menos para hotelería. Pero usted viene y pone su hotel y quiere retener el equipaje de los huéspedes. ¿Podrá ejercitar ese derecho de retención usted? No, porque no lo establece. O No, sea, que por eso es que la patente de comercio tiene que ir así de manera amplia. por eso, si es comerciante individual o sociedad, tiene que especificarse muy bien eso. O su patente tiene que estar muy específica. Porque a la hora de discutir eso, le van a decir, el juez le va a decir, sí, usted lo puede hacer. Porque es comerciante y está debidamente autorizado para ese acto mercantil. Entonces, el derecho de retención le aplica a usted como comerciante. O le va a decir, mire, a usted no le aplica el derecho de retención. Muy comerciante puede ser, pero usted no, dentro de sus actos de comercio no está que usted pueda hacer esta actividad mercantil. Bueno, ahí estamos, nos quedamos hasta acá. Continuamos el día lunes. Que tenga muy buenas noches. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Solo permítanme la Gracias, foto. Si no, buenas noches. espérenme que tengo que tomar la foto. Digan whisky. Muestren la carita. Gracias a Dios.